Bueno, ya estamos aquí de nuevo y nosotros les aconsejamos, les recomendamos que vayan a votar todos el día 28. El domingo 28 hay que ir a votar. Después ustedes voten al que mejor les convenga, al que más les guste, al que más cosas haga por usted, pero vayan a votar. No podemos tener esa tasa tan alta en Canarias de abstención. Por lo tanto, importante ir a votar. Voten lo que quieran, como si quieren votar en blanco, pero vamos a ir todos a votar para subir esos porcentajes. Y por supuesto, importante, móvil. Esta entrevista después la puede ver a la carta cuando quiera y donde quiera a través de la magia de YouTube, que es la televisión más vista en toda España, YouTube. Entran en Mírame Televisión, ponen la entrevista y la ven cuando quieran y como quieran, a rato, seguida, como les dé absolutamente la gana. Bueno, hoy tenemos a una de las alcaldesas potentes, de las alcaldesas estrella en Canarias. En este caso, la alcaldesa del lugar de residencia de la patrona de Canarias, de la Virgen de Candelaria. Mari Brito, gracias por venir. Gracias a ustedes, muchas gracias. Se acaban 4 años muy duros, ¿no? Muy duro, sí. Llevamos una legislatura marcada por la emergencia sanitaria. Comenzábamos con muchos proyectos, con muchas prioridades y se alteraron pues debido a que justo cuando comenzaba casi el mandato, con medio año en el que veníamos ya de un mandato anterior también complejo en nuestro municipio y en el que esperábamos en el nuevo mandato arrancar muchos de los proyectos estratégicos y planificación también que estábamos realizando, hubo que parar y hubo que reasignar todas esas prioridades que desde luego era necesario estar atendiendo a las personas que lo necesitaban, la emergencia sanitaria en todos los niveles, en una situación totalmente extraordinaria para la que nadie nos había enseñado ni había ningún tipo de entrenamiento y desde luego pues fue día tras día, pues a veces hora tras hora, cuando había que tomar decisiones de una manera muy acelerada y con las mejores garantías para desde luego ir afrontando una situación que, como digo, era totalmente extraordinaria, pero aún así nosotros muy satisfechos de la gestión que se realizó también en ese momento, de todo el equipo de gobierno que respondió, en mi ámbito también como presidenta de la Federación Canaria de Municipios, un agradecimiento infinito a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas que estuvimos al frente, también con esa cogobernanza con el gobierno de Canarias principalmente, donde, como digo, hubo que tomar decisiones día a día, hora a hora y desde luego un agradecimiento a toda la población, a todos nuestros vecinos que desde luego estaban en contacto con nosotros. Intentábamos satisfacer todas esas necesidades para los que ninguno estábamos preparados y desde luego yo agradezco esa disposición siempre de todo Candelaria para remontar en ese momento y desde luego conseguir el bienestar que todos seguían necesitando. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros nunca dejamos de trabajar en seguir avanzando en esa planificación y en los proyectos que teníamos ya diseñados y bueno, y esperemos que en este mandato por fin, después de la situación económica con la guerra también, con esas licitaciones, con la ley de contratos, con los plazos, con los nuevos proyectos, bueno, pero hemos logrado avanzar y esperemos que en los próximos meses y en este mandato podamos concluir, si se nos otorga de nuevo esa confianza mayoritaria por parte del pueblo, pues realmente llegar a construir esas infraestructuras y esos proyectos que tenemos planificados. ¿Qué logros ha conseguido en este mandato? Pues en este mandato hemos logrado poner en marcha infraestructuras para nosotros clave. Hemos logrado finalmente firmar el convenio con el Cabildo, una financiación para poder construir un centro sociosanitario en nuestro municipio, un convenio de más de 4 millones de euros y ahora mismo pues ya se está preparando esa licitación pública para poder construir el centro, el proyecto que el Ayuntamiento redactó y que entregó al IAS al Instituto de Atención Sociosanitaria para poder abordar esa infraestructura. Ahí también logramos desbloquear para nosotros una de las promesas y el compromiso que tenemos también con el pueblo, como es la construcción de la piscina municipal cubierta. Después de un concurso fallido que quedó desierto en su momento desde que se iniciara pues en el 2014-2015, de un largo proceso en juzgados y demás, finalmente ese concurso quedó desierto y nosotros apostamos porque pues acabó pues prácticamente
prácticamente cuando comenzó la pandemia todo ese proceso, y cuando hubo que atender la pandemia se ralentizó un poco todo el procedimiento administrativo, pero elegimos una fórmula en la que ahora ya estamos redactando el proyecto de la piscina municipal cubierta y esperemos tenerlo ahora en los próximos meses. Tenemos compromiso del Cabildo Insular para cofinanciar esa infraestructura, al igual que el auditorio municipal, cuyo proyecto también se está redactando ya, y para mí pues me siento muy satisfecha de haber avanzado de una manera ya definitiva, desbloqueando, como digo, los suelos y desde luego teniendo ya los proyectos para poder ejecutar. Son dos de las infraestructuras que creemos que son claves para el desarrollo y para la cohesión social de Candelaria. Y desde luego el avance también gracias a esa planificación en la agenda urbana municipal y los proyectos que ya se venían planificando desde el mandato anterior en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. El poder conectar todas nuestras redes de saneamiento, aprovechando también después la regeneración en superficie, pues conectar todas esas canalizaciones de aguas residuales para poder pues cerrar esos emisarios y desde luego que están autorizados, que son los que podemos funcionar ahora mismo, pero desde luego lo que queremos es canalizar todas esas aguas de todo el litoral y de las medianías. Esos proyectos todavía se están haciendo, pero los del litoral ya están redactados por valor de más de 20 millones de euros. Hemos conseguido, gracias a la cooperación, en este caso del Cabildo Insular, del Consejo Insular de Aguas, pues esa financiación para poder canalizar esas redes en el interior del municipio. El Cabildo construyó por fin esa depuradora comarcal, tanto de aguas urbanas como de aguas industriales, y bueno, y nuestro reto ya con el Gobierno de Canarias, que también ha aportado unos 9 millones de euros, el Cabildo 4, hemos conseguido ya 13 millones de los 20 que necesitamos para poder completar esa canalización de la zona del litoral hasta la depuradora comarcal, ¿no? En el ámbito del término municipal de Arafo. Ahí ha habido que trabajar mucho con los informes sectoriales, con los proyectos, con las distintas administraciones, pero va a ser una realidad. Ya nosotros vamos a licitar una de las fases que asciende la licitación a unos 4 millones de euros. Ahora mismo estamos ya con el trámite y desde luego, luego ya con la regeneración de la Plaza de la Patrona de Canarias. ¿Qué va a pasar con esa proyecto, plaza? ¿Qué va a pasar? Proyecto que ahora mismo el Cabildo Insular justo también está... Porque es una plaza insular, hay que decir. Exacto, sí. Es un proyecto que también con la revisión de precios que hubo el año... Llevamos mucho tiempo con esa plaza. 20 años. Y que no camina, ¿eh? No camina. 22 años en concreto desde que se empezó a hablar de ese proyecto de la plaza, y bueno, finalmente el Cabildo ha apostado en este mandato por Candelaria en ese sentido y en otros también con el apoyo, como decía, a otros proyectos, y desde luego vamos a poder ya ver esa realidad con 3 ámbitos diferenciados. ¿Va a tener parking debajo? No, ahí no va a haber parking. Es que es complicado, ¿eh? Porque el mar entra ahí... Ahí, bueno, eso fue en el mandato anterior, cuando el Cabildo, en el mandato del 2015 al 2019, tomó la decisión, porque cuando llegamos en el 2015 ese proyecto estaba literalmente en un cajón. No se había vuelto el Cabildo a interesar, digamos, por impulsar ese proyecto desde el año 2009 que se licitó el proyecto. La redacción ya se tenía el proyecto y nos encontramos en una situación que no había informes sectoriales, que no había financiación, y empezamos desde ese momento a impulsarlo desde el ayuntamiento. También gracias a la parte técnica que se incorporó ya a finales del mandato del 2015, pues hubo un impulso definitivo. Ya hubo esos informes sectoriales del Consejo Insular de Agua, de Patrimonio y desde luego de proyectos estratégicos del Cabildo. Estamos también con Costas luchando con la parte de dominio público que toca, en medio de una obra de emergencia, cuando tuvimos el problema que hubo un hundimiento en el paseo, que tuvimos que acometer también una obra que casi ascendió a unos 800.000 euros, y para la que el Cabildo también aportó esa financiación. Y bueno, en ese momento, cuando los informes sectoriales se emitieron, pues hubo una consideración por parte del Cabildo, que primero también por el coste y por lo que el tipo de construcción que se necesitaba en esa zona por el nivel freático que allí hay, y también porque había riesgo de que hubiera allí restos que Patrimonio consideró que no eran compatibles con que se pudiera ejecutar un parking.
Nosotros la verdad que lamentamos mucho esa decisión en su momento por parte del Cabildo. En ese momento ya no pudimos hacer nada más con esos informes y bueno, pues seguimos adelante y ya en este mandato se ha habilitado la financiación que íbamos, como digo, íbamos por unos 14 millones de euros y con la revisión de precios, que como sabes, a partir de la situación económica creada tras la guerra de Ucrania, nosotros nos pasamos el año pasado prácticamente todos los proyectos que teníamos ya preparados justo cuando tras la pandemia se reactivó toda la maquinaria administrativa. Justo cuando íbamos a licitar, empezamos a licitar, se fueron quedando desiertos algunos concursos, tuvimos que revisar precios, tuvimos que buscar más dinero, porque la verdad que los proyectos, pues aparte de las licitaciones habituales, de los servicios públicos y demás, las infraestructuras no son proyectos de cientos de miles, sino más bien de millones de euros. Ahí cuando revisamos precios, el porcentaje de incremento suele ser importante y ese dinero se pudo buscar gracias a que también tras la pandemia Europa permitió y el Estado, pero con la orden de Europa, se permitió gastar los ahorros municipales y gracias a eso fuimos dotando de modificaciones presupuestarias, incorporando remanentes de tesorería, ahorro, en fin, al fin y al cabo, y porque las reglas fiscales que se impusieron con la anterior crisis aún prevalecen, se suspendieron ahora tras la pandemia, pero vamos a ver qué ocurre el año que viene. Pero bueno, hemos podido comprometer de unos 25 millones de euros que, por ejemplo, nosotros tenemos de superávit, de remanente municipal, ya tenemos comprometidos 16 millones, precisamente en infraestructura, la del Cabildo, si la va a pagar Cabildo, y el saneamiento que va bajo la plaza también. Pero otros proyectos de saneamiento... ¿Qué va a pasar con la cueva, que está un poquito más allá? Eso es otra fase del... El proyecto finalmente estaba previsto que se dividiera en 5 ámbitos. Finalmente, tras las modificaciones que los informes sectoriales arrojaron, se quedó en 3 ámbitos. Uno de los ámbitos es la cueva. Como saben, tanto la basílica como el entorno es BIC, es bien de interés cultural, con lo cual las actuaciones que allí se pueden realizar están muy medidas, están al pertenecer a un entorno BIC. Entonces digamos que la actuación en la cueva es más bien de protección, de algún tipo de pavimento y demás que permita que el tránsito de una manera ordenada sea mejor. Pero no va a haber una modificación muy significativa, porque tampoco puede ser. Lo que hay es que proteger ese patrimonio natural e histórico y el significado que tiene también esa cueva para todos, ¿no? Está la ermita, el paseo y también allí lo que pretendemos, y ya Costas por fin lo ha entendido desde el Estado, y se está redactando, se ha sacado a licitación por parte del Estado un proyecto para, por un lado, el parking municipal frente al ayuntamiento, que ellos entienden que debe ser recuperado, pero nosotros apostamos más por la parte de ese proyecto que habla de la rehabilitación del litoral de Candelaria, y que nosotros esperamos que ese proyecto arroje una solución también relativa a esa defensa marítima del frente precisamente desde la cueva de San Blas. Ahí hay una escollera que hubo que ampliarla con la obra que hablábamos antes de emergencia, pero que se amplíe esa defensa marítima desde la cueva de San Blas hasta la zona frente al ayuntamiento. Y ahí esperamos que con esa defensa, además de proteger obviamente la obra que se va a ejecutar de la regeneración de la plaza, de la rehabilitación, también se pretende continuar el paseo en las zonas donde se permita por el frente de las casas ya construidas, lo que conocemos como Calle de la Arena, y desde luego proteger el frente también donde ahora mismo Costas pretende recuperar el parking que ahora mismo está frente al ayuntamiento. Ese proyecto es más a largo plazo, pero desde luego es necesario redactarlo y conseguir la financiación para después, para poder tener esa protección y esa tranquilidad, porque si no vamos a estar hablando dentro de 10, 15 años otra vez de que esa escollera que ahora mismo existe hay que seguirla ampliando, porque bueno, la erosión que provoca ahí el embate continuo del mar, pues desde luego Alcaldesa, tiene consecuencias. La chimenea de Unelco. Bueno, pues ahí... ¿Qué va a pasar con...? A ver, nosotros, como saben, siempre hemos apostado por el desmantelamiento de la central. Es verdad
que debido a la planificación energética, que saben que también hay diferentes normas, tanto estatales como autonómicas, que afectan, ahora mismo por garantías del suministro en la Pero por lo menos isla, no contamina tanto como... No. La generación ahora mismo, el porcentaje de generación es poquito. Es muy poco. Pues comparado ahora mismo, quien genera es Granadilla. Pero es verdad que el porcentaje que ahora mismo se genera desde Candelaria sí que es necesario, por la información que nos traslada tanto Endesa como el operador del sistema, que es Red Eléctrica. Es necesaria la central aún de Las Caletillas para que no ocurran situaciones que nadie quiere. De los ceros energéticos. Por ejemplo, entonces hubo otras consecuencias que a nivel técnico pues nos han ido trasladando, con lo cual sé que la información de la cual yo dispongo, que esa central aún es necesaria para dar soporte, pero es verdad que los controles, tanto la vigilancia que se exige también por parte nuestra, y obviamente hay que cumplir a nivel medioambiental, y ahora mismo se cumple, y la generación y el impacto es muy inferior a lo... Exactamente. Yo recuerdo hace 30 años, era tremendo. El turismo, alcaldesa, turismo. Y ahí, si me permites, porque precisamente lo que sí está concedida la licencia y se está trabajando precisamente en el desmantelamiento de una de las chimeneas también de la central, y esperemos verlo pues en el primer trimestre del año que viene. Genial. Y ahí, bueno, por terminar, porque antes me preguntaste lo de la chimenea, digo, bueno, pues... Sí. Es que las chimeneas eran simbólicas hace 30 años. Pero bueno, como dices, ahora ya no tiene razón de ser, porque se ha ido desmantelando todos esos centros de esa generación, y bueno, pues allí veremos pues esa demolición o esa de la chimenea, que de alguna manera se empieza a desmantelar, y veremos qué ocurre allí, porque nosotros lo que apostamos en ese espacio es que si se necesita, se reconvierta ese espacio a una generación con fuentes sostenibles, con fuentes renovables. Se habla también de almacenamiento. Bueno, ahí ya veremos cómo va. En esa avenida tiene un lunar negro, pero no es culpa suya, evidentemente, que es el Hotel Tenerife Tour. Hablabas del turismo, efectivamente. Nosotros ya es otro de los hitos también que hemos conseguido avanzar en este mandato. Yo sí es cierto que, aunque todavía no se vea materializado las consecuencias que tiene el desarrollo urbanístico para el municipio, sí que estoy muy satisfecha, y agradezco a todo el equipo, y especialmente a la Concejalía de Urbanismo, a los servicios jurídicos, el impulso que se ha dado a la gestión del planeamiento. En estos 2 últimos años hemos logrado poner en marcha unas 16 iniciativas urbanísticas, es decir, desarrollos para creación de vivienda residencial y para la obtención de suelos, por un lado, porque todas las fichas urbanísticas del Plan General contemplan entre un 20 y un 30% de suelo para vivienda pública, con lo cual vamos a obtener suelo para construir vivienda pública, y vamos a obtener suelo de dotacional, de espacio para las infraestructuras que necesitamos, zonas verdes, y, por ejemplo, en la zona de la Avenida Marítima, Rambla de los Menceyes, espacios para construir edificios de aparcamiento, que es lo que pretendemos. Y el Tenerife Tour precisamente es una de esas iniciativas. Como saben, es una iniciativa privada, toda la parcela es privada, excepto donde se alojaban en su momento, donde se ubicaban esas piscinas esas piscinas que formaban parte de la concesión que tenía el hotel con costas, cuando ya el hotel ya no funcionaba como tal, pues también no se renovó nunca esa concesión por parte de la propiedad. Y lo ha recuperado Costa. Y ahora mismo es de costas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando nos hemos sentado con la propiedad para tratar de avanzar en esa regeneración de todo el espacio, finalmente se ha iniciado lo que se llama un PAMU, que es un plan de actuación en el medio urbano, que se ha permitido gracias a que se ha incluido esa figura en la nueva ley del suelo, en la que se promulgó en el 2017, y gracias a esa figura pues ya se ha iniciado pues esa modificación del Plan General, ya se ha tomado conocimiento en el Pleno, ahora estamos con los informes, ya ha ido 2 veces porque se pidió una subsanación por parte del Gobierno de Canarias, y ahora mismo está en la Consejería de Transición Ecológica para que se informe, el informe de impacto ambiental, que es el primer informe que necesitamos para avanzar en esa modificación del plan, y en esa zona habrá una zona comercial, una zona de vivienda residencial y la zona de dominio público. Después también de muchas reuniones con Costas y con la propiedad y con el gobierno, finalmente lo que se propone es
continuar el paseo que existe ahora mismo en la Avenida Marítima, continuar el paseo y dar acceso a una nueva zona de baño, que quienes conocen la zona, hay otra urbanización que está a continuación de lo que era el Tenerife Tour, que es la comunidad Turisur. Pues bueno, ahí había una zona de baño que muchos vecinos conocen y que, bueno, que quedó inaccesible cuando estaban las piscinas, o bueno, se podía pasar de alguna manera, pero vamos, con el paseo se va a recuperar esa zona de baño y también va a haber una línea también en ese paseo también, donde se van a alternar los usos comerciales también y de espacios públicos, de jardín, de zona de paseo, o sea, de un ámbito pues desde luego mucho más amable y más regenerado de lo que tenemos hoy en día. El turismo, ¿cómo va el turismo? Porque Candelarias es un municipio turístico. Sí, desde luego. Por diferentes circunstancias. Sí, nosotros hemos intentado, además, obviamente nosotros recibimos pues más de 2 millones de turistas al año gracias a que, como antes decías, la casa de la patrona de Canarias, y para nosotros es un referente tanto religioso como cultural, histórico, pero también queremos poner en valor pues el resto también de elementos patrimoniales que tenemos tanto en la costa como en nuestras medianías. Hemos trabajado en este año también en la homologación de nuevas rutas, de nuevos senderos. Tenemos una red de senderos homologada y hemos trabajado precisamente en una ruta que es la del Camino Viejo de la Virgen de Candelaria, que no estaba homologada e incluida en la red de senderos. Hay un sendero, pero no estaba homologado con los elementos necesarios y bueno, con la señalética y demás, y hemos ya redactado el proyecto, y gracias a que ahora bueno, hemos obtenido un impulso, un apoyo muy importante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la tercera convocatoria de los planes de sostenibilidad turística, pues acabamos de recibir 3 millones de euros por parte del Ministerio, y uno de los en el que vamos a poder precisamente destinar inversión a esas medianías, a regenerar espacios. Por ejemplo, en la red de senderos, cuando vas a ese proyecto de señalética, tanto en senderos como en los núcleos, en todos los ámbitos, tanto del entorno más urbano como del más rural, también para regenerar en el espacio, por ejemplo, de uno de los senderos, el barranco de Chacorche en el núcleo de Igueste, regenerar y realizar y ejecutar ahí un gran parque urbano, ámbitos también relacionados en el litoral, con la regeneración de algunos barrancos también, donde se pueda aprovechar también. Bueno, ahí estamos con varios proyectos y con las zonas de playas, por ejemplo, en el entorno también de un BIC, que es el Pozo de la Virgen de Candelaria, que está poner en valor todos esos elementos que definen también a Candelaria y de recuperación de nuestra historia y de nuestro patrimonio, que quizás, bueno, en algunos momentos no se respetó tanto su origen, ¿no? Mire, en los domingos, yo no soy de Candelaria, pero como el único sitio que está abierto de todo el área metropolitana es en Candelaria, yo voy a comprar a Candelaria. El comercio está funcionando muy bien, en líneas generales, ¿no? Sí, yo agradezco el impulso y desde luego el trabajo de todos nuestros comerciantes. Es verdad que en el municipio tenemos más de 700 actividades y también el esfuerzo que ellos durante la pandemia también han destinado siempre, porque tampoco hubo tanta rotación del comercio, hubo algunos cierres y lo lamentamos e intentamos siempre estar apoyando, pero es verdad que se mantuvo un esfuerzo también ímprobo por parte de ellos. Nosotros pues apoyamos con la promoción. Nosotros no teníamos capacidad económica para otorgar ayudas mensuales, ya lo hizo el Estado con todo ese escudo de protección social y económica que habilitó, pero nosotros logramos también el distintos canales de promoción de nuestro comercio, el que se habilitaran nuevas vías de comercialización, y se ha mantenido ahora mismo con la formación también, con el sistema integral de calidad turística en destino, con las buenas prácticas, y los comercios se han esforzado mucho. Hay pues distintos sectores y desde luego pues hay que agradecerles ese tesón y ese esfuerzo. Nosotros insistiendo también, como digo, en la mejora de esos espacios públicos, porque es lo que nos piden también. Precisamente hablábamos de los aparcamientos, es uno de los principales recursos. Un problema en toda Canarias, los aparcamientos. Exactamente, sí, lo vemos cada vez más en muchos sitios, y nosotros especialmente estamos ocupados, hemos habilitado algunos aparcamientos provisionales en la zona de Rambla de los Menceyes y demás, pero lo que esperamos es construir esos espacios que puedan albergar a más vehículos, y sobre todo también de ir cambiando
ir interiorizando otros modelos de movilidad más sostenible para poder recuperar. Por un lado, nuestros vecinos nos piden más zonas verdes, más zonas para que sean peatonales, para poder disfrutar de los entornos urbanos, más parques infantiles, que los hemos renovado también, pero nos piden esas zonas. Por otro lado, también nos piden aparcamientos. Si conocemos el municipio y la planificación que se hizo, que vamos nosotros adaptando según las necesidades y con la agenda urbana que ahora mismo tenemos, el modelo de movilidad tiene que cambiar e introducir otras fórmulas. Nos han aprobado también proyectos para construir carril bici, pero tenemos que tener aparcamiento por otro lado. Estamos potenciando también el transporte a la demanda, el taxi compartido, también con un proyecto que estamos diseñando con el transporte, y también lo hemos hablado con el sector del taxi, para habilitar algún tipo de movilidad lanzadera de zonas donde se aglutinen los vehículos y podamos, con transporte público también, y debido a que vamos a entrar en obras de saneamiento y demás, pues también acercar a las personas que vienen en su vehículo particular, pues acercarlas a las zonas donde hay un mayor número de servicios. Y eso es un proyecto que, si bien puede empezar pues por la coyuntura que vamos a vivir de obras en los próximos años, creemos que también es un modelo que hay que ir interiorizando y conseguir esa sostenibilidad en la movilidad también. Le quedan años de obras, ¿no? De trabajo y de obras. Obras son amores, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, y yo pido esa comprensión también por parte de los vecinos, de los comercios, de toda la actividad. Nosotros estamos intentando planificar de manera que hay obras que van a coincidir en el tiempo, porque a veces de las licitaciones tampoco controlamos los tiempos, si se quedan desiertas hay que volver a contratar. Ahí me gusta explicarlo, porque muchas veces se nos dice, no, es que ahora hacen obras por las elecciones, no, es que ahora no, es que para poner en marcha los proyectos cuyas licitaciones están ahora mismo publicándose, hemos tenido que trabajar años antes. Por ejemplo, los planes de repavimentación, de regenerar canalizaciones, eso no se hace de un día para otro. Alumbrado, un proyecto de eso, en solo redactar el proyecto pueden estar 5 meses. Después vas buscando el dinero. Cuando tienes que modificar lo que nos pasó, que tienes que cambiar precio, hay que buscar más dinero. O sea, con proyectos de este tipo de infraestructuras que superan los 2 millones de euros, no es solo un año de tramitación. ¿Cómo ve el Candelaria del futuro? Pues desde luego nosotros tenemos una visión muy clara de la planificación y del diseño. ¿Va a seguir creciendo? Sí, estamos con estos proyectos que te comentaba y otros muchos que también los vecinos pueden consultar en el programa, porque el programa se hace con visión también a medio y largo plazo, pues estamos forjando ese futuro de la Candelaria que todos queremos. Y desde luego una Candelaria inclusiva, una Candelaria sostenible, una Candelaria segura y que desde luego tenga los mejores servicios para vivir. A mí el otro día me preguntaban, ¿cómo te gustaría o cómo querrías que fuera Candelaria? Digo, bueno, pues a mí me gustaría que fuera el sitio donde todo el mundo quiere venir a vivir. Es que va todo el mundo a vivir. Uno de los mejores climas de la isla de Tenerife está en Candelaria. Y por eso nosotros es verdad que la planificación que está establecida indicaba ya un nivel de crecimiento cuando se aprobó la modificación del Plan General en el 2007, pues preveía un crecimiento hasta las 80.000 personas. Hay que hacerlo de una manera sostenible y desde luego acompasar también. O sea, estamos hablando de 80.000. En un plazo se va a doblar casi la varias población. Décadas. Es que ahora mismo censadas, por ejemplo, tenemos 30.000, tenemos censadas 30.000 habitantes. Pero es que, de hecho, en verano la población se puede llegar a duplicar. Podemos estar entre 50 y 60.000 habitantes. Lo vemos en el consumo de agua y lo vemos en un servicio también muy importante como es la recogida de residuos y la limpieza. Ahora justo, por fin, después de mucha lucha también, estamos a punto de poder culminar el proceso de adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos, de limpieza viaria, que tras también mucha gestión, pues un contrato que va a ser a 7 años, más de 20 millones de euros en esa licitación pública que ahora mismo está a punto de terminar, y desde que tengamos un nuevo servicio también vamos a poder paliar también cierto déficit que ahora tenemos, y agradeciendo también el esfuerzo de los empleados actuales y de la empresa actual por seguir prestando un servicio de calidad y siempre pues tratando de mejorar las posibilidades que tenemos con el contrato que ahora tenemos. Pero ese es un reto que también es uno de los retos de este mandato, que por fin hemos conseguido poner en marcha y que espero que en muy pocas semanas. Ahora es verdad que por el tiempo en que estamos, todos los procedimientos de contratos se ralentizan un poquito más, pero bueno, esperemos que
que sea de lo primero que podamos celebrar, como digo, si se nos otorga esa confianza para continuar en este próximo mes, ¿no? Alcaldesa, se nos acabó el tiempo y yo le doy 1 minuto y medio para que usted se dirija a su ciudadano. Esta es su cámara, ¿eh? Sí. Bueno, pues por nuestra parte, por parte del Grupo Socialista en Candelaria, lo que solicitamos y pedimos es renovar esa confianza de una manera mayoritaria en nuestro proyecto, en nuestro equipo. Tenemos un equipo en el que se puede confiar, tenemos proyectos firmes, hemos actuado siempre de una manera constante y de una manera siempre pensando en el bienestar de nuestros vecinos, siempre al lado de ellos. Siempre hemos querido manifestar el que estamos al lado de la ciudadanía siempre, y eso para nosotros es lo más importante. Así que solicitamos, pedimos esa confianza mayoritaria para seguir construyendo la Candelaria del futuro, la Candelaria que merecemos y que todos queremos. Alcaldesa, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Espero que sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos y ya saben, Candelaria, uno de los municipios importantes en el archipiélago canario, ya no solo porque está la patrona de Canarias, sino porque se ha convertido en un lugar de residencia importante para habitar en la isla de Tenerife. Nos vemos pronto.